Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andan? Una alegría como cada vez que nos encontramos por este medio para regalarte algunos párrafos sobre nuestro famoso libro complementario Tres mensajes cósmicos. Estamos en la lección número 7, en el capítulo número 7, y el autor Mark Finley nos está presentando la cuestión de la adoración al Creador. Recordamos que estamos estudiando los tres mensajes de Apocalipsis capítulo 14, que enfoca este capítulo tres mensajes últimos para el tiempo del fin. Dios tendrá un enemigo que trabajará de tres formas, Apocalipsis 13, pero también tendrá un pueblo representado mediante sus mensajeros angelicales que darán un ultimátum de llamado de arrepentimiento al mundo entero. Por eso es necesario que tú y yo escuchemos este último mensaje de parte de Dios. Sabes que después de Apocalipsis 14 solamente viene ya los salvos, viene las plagas postreras, la caída de Babilonia, la caída del aspecto político de Babilonia. Luego se ve en el capítulo 19 del Apocalipsis la venida de Jesús. El capítulo 20 vemos el milenio, o sea, después de la segunda venida de Cristo, y luego tenemos la destrucción final de los impíos y la vida eterna de felicidad. Es decir, después de Apocalipsis 14 no hay más mensajes para la humanidad. Por lo tanto, necesitamos, por un lado, nosotros escuchar este mensaje, y por el otro, necesitamos contarlo a nuestros cercanos, a nuestros prójimos. ¿Por qué aquí la seriedad de este mensaje? Es un mensaje final que tiene el cielo para toda la humanidad. Y dice la Biblia que este ángel volaba a gran velocidad, lo proclamaba con voz altísima, con un megáfono. En griego es un megáfono, una voz clara, diáfana y digna de ser oída. Por lo tanto, ahora el autor nos va a hablar por qué la cuestión de la adoración al Creador es tan importante. Y el autor da tres razones de por qué nosotros debemos prestar atención a la cuestión de la adoración. La primera que dice el autor es esta: la creación revela a un Dios que tiene un poder asombroso e ilimitado. Su poder creador no solo trajo los cielos y la tierra a la existencia, sino que ha obrado a favor de su pueblo a lo largo de los siglos. El poder creador de Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto y abrió el Mar Rojo. Y el Mar Rojo no es un charquito en el cercano oriente, sino un mar extenso. Algunos eruditos judíos creen que los israelitas cruzaron el Mar Rojo en la punta del Golfo de Suez. El ancho máximo del Golfo de Suez es de 30 kilómetros y su profundidad promedio de 40 metros. El poder de Dios para dividir esas aguas y liberar a su pueblo fue enorme. Primer aspecto, Dios nos llama a la hora de su adoración a recordar la libertad, la liberación que Él nos ha dado. Sabes que nosotros hoy en día corremos el riesgo, según el apóstol Pablo, de ser prisioneros del maligno. Muchos seres humanos están siendo prisioneros del mal. Dios es el que puede tomar tu vida turbulenta y colocarla en orden. El segundo punto: Dios merece ser adorado porque es nuestro proveedor. El poder creativo de Dios también formó el maná que alimentó a Israel durante 40 años en el desierto. Fue su poder creativo el que proveyó para las necesidades de los israelitas en su peregrinaje por el desierto.
Él sigue siendo el Dios de la creación que provee, sigue siendo el Dios que se preocupa y sigue siendo el Dios cuyo poder creativo satisface nuestras necesidades. Sabes que Dios conoce lo que te hace falta. Dios está atento de lo que tú necesitas. Por eso una herramienta esencial en la relación que uno debe tener como criatura hacia el Creador es la oración. La plegaria, querido hermano, querida amiga, la plegaria reconoce a Dios como la fuente de todo lo que nos viene a nuestra mano. Segundo aspecto de por qué adoramos a Dios, no solamente porque Él nos liberta, sino que además Él es nuestro proveedor. Y el tercer aspecto y último que da el autor de por qué la adoración es importante en la criatura humana es porque Dios es el que guía, el que conduce. Dice el autor: fue el poder creativo de Dios el que cubrió a los israelitas con la nube durante el día para protegerlos del calor abrasador del desierto y el que proporcionó la columna de fuego para calentarlos del frío de la noche. Él sigue siendo el Dios de la creación que dirige nuestra vida. Dios no se ha olvidado de su creación. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por ejemplo, Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8, anuncian de que Dios en su temperamento, en su carácter, en su manera de tratar con sus criaturas, se conserva en el tiempo. Dios no es como el ser humano, que hoy está bien y mañana por su desequilibrio emocional ante las circunstancias cambia su parecer. Dios, dice la Biblia, no es humano para actuar de esta forma. Por lo tanto, Dios es el que provee para tu vida. Dios es el que te liberta y Dios es quien nos conduce en esta vida tan confusa en la que vivimos. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica, deseándote que el Señor te bendiga ricamente. Nos encontramos en algún próximo video y que Dios sea contigo. Chau, chau.